Hemos visto en uno de los temas pasados una operación muy importante a la hora de resolver problemas de geometría, que es la operación del cambio de plano, o la creación de vistas auxiliares. Es una operación que, como hemos comentado de pasada, es semejante a la operación del giro, inversa. En lugar de girar el objeto, lo que giramos es los planos de proyección. Y en este tema pues vamos a ver una tercera operación también muy importante a la hora de resolver problemas de geometría, y en concreto la que nos va a permitir resolver todos los problemas de geometría plana. Y esta operación es la operación del abatimiento. El abatimiento consiste básicamente en volcar un plano, ya no una figura entera, ya no girar una figura entera, sino girar un plano hasta situarlo, hasta volcarlo sobre el plano horizontal de proyección o sobre un plano paralelo al horizontal de proyección. Vamos a verlo, el movimiento que estamos comentando, que sería, por ejemplo, esto que es un faldón de una cubierta. Esto es una cubierta y cada uno de los planos que la conforman pues es lo que denominamos faldones, y vamos a volcar este faldón, vamos a volcarlo sobre el plano horizontal. Es decir, que el movimiento que nosotros vamos a desarrollar va a ser este. Es decir, que tenemos ahí nuestro faldón, lo vamos a volcar. Bueno, pues podría haber diversos motivos. Es decir, que por ejemplo, pues nosotros si quisiéramos saber la superficie del faldón, pues a efectos de comprar las tejas con las que vamos a hacerlo, la superficie real que tiene, pues no podemos medir sobre la proyección diédrica, porque el plano se ve oblicuamente, se ve deformado, y entonces lo que tenemos que hacer es volcar el plano sobre el plano horizontal. Esto lo hacemos con respecto, este giro, como se puede ver, con respecto a este eje, que es un eje horizontal, igualmente, es lo que llamamos la charnela de giro, el eje de giro. Vamos a ver cómo se desarrolla esto en diédrico. En diédrico, pues vamos a dibujar, lo primero de todo vamos a dibujar una vista auxiliar, en el cual pues podamos ver este plano del faldón de canto. Vamos a dibujarlo, vamos a ver, por ejemplo, con un ángulo de 45 grados. Es decir, que yo lo que voy a hacer es situarme viendo el plano del faldón de canto, de manera que el movimiento que describen los vértices del faldón, este movimiento, me va a quedar, estas circunferencias me van a quedar vistas en un plano frontal y las voy a ver perfectamente en verdadera magnitud, y las voy a poder dibujar en diédrico haciendo centro en la charnela, en la charnela aquí que está quedando vista como una recta de punta, vista como un único punto, queda aquí, y el plano del faldón que me queda de canto. Este punto tiene su proyección vertical aquí, y este otro punto pues tiene su proyección vertical, el punto del faldón la tiene aquí. Entonces ya podemos dibujar ahora mismo, como comentábamos, las circunferencias que nos describen el movimiento de estos dos vértices. Vamos a recortarlas. Este sería el movimiento de los dos vértices y vemos hasta dónde llegan de lejos. Hasta dónde llegan de lejos. En proyección horizontal, el movimiento que describen, este movimiento visto en proyección horizontal, pues podemos ver que el movimiento que describen estos vértices siempre se mueve sobre un plano perpendicular a la charnela. Es decir, que va a ir sobre un plano, estas circunferencias se encuentran sobre un plano vertical perpendicular a la charnela. Entonces, son las líneas que yo voy a trazar ahora. Estas dos líneas. Este punto, por tanto, me va a llegar hasta aquí.
va a llegar, este punto me llega hasta aquí, y este punto me llega hasta aquí. Rematamos un poquito el dibujo, vamos a poner estas líneas de puntos, líneas auxiliares, y ya podemos dibujar nuestra figura abatida. Si la volvemos a ver cómo estaba haciendo el giro. Vemos la batida, cómo va a batir ahí. Es decir, esta arista de aquí me va a batir aquí. Esta otra arista me ha batido aquí. Esta arista de aquí vemos que va trazando movimientos, o sea, que el movimiento que describe este punto y el movimiento que describe este otro son exactamente el mismo. Son el mismo movimiento. Es decir, que yo podría aquí copiar esta línea aquí y vemos que si esta arista es paralela, en la proyección horizontal, paralela a la charnela, se va a conservar ese paralelismo. Es decir, que esta línea pues va a batir aquí y ya nada más nos queda esta última, se hacen viendo los dos puntos respectivos. Y ya tenemos aquí nuestra figura abatida. Habría que señalar algunas cuestiones aquí importantes en el abatimiento. Una de ellas es la que ya hemos señalado, que lo que se abate son únicamente planos, es decir, no abatimos cuerpos enteros, abatimos únicamente planos. Esto me va a ayudar, pues como comentaba, pues ahora mismo a medir aquí la verdadera dimensión de este faldón, encontrar una bisectriz, etc. Cualquier operación de geometría plana puedo realizarla, puesto que ahora mismo estoy trabajando aquí, podría estar trabajando sobre el plano. Una segunda cuestión importante es que la charnela o eje de giro se encuentre de punta. Es decir, que yo aquí pues he dibujado el plano de canto gracias a que tengo esta charnela, esta horizontal, que la charnela tiene que ser una recta horizontal, la he dispuesto de punta. Entonces veremos en otro vídeo pues que si la horizontal que nosotros tenemos de un determinado plano no se encuentra de punta, lo primero que tendríamos que hacer sería trazar esta vista auxiliar para situar de punta la charnela. Aquí hemos realizado el abatimiento con esta vista auxiliar. Quizás el alumno pues, conozca esta otra construcción en la cual pues, esta construcción se lleva sobre el dibujo. Entonces, esta construcción, que quizás es conocida por el alumno, en la cual pues, el vértice se lleva su cota a partir de aquí y con centro en la charnela se hace este giro. Como vemos, el dibujo, la construcción geométrica es exactamente la misma, con lo cual pues, se puede hacer de una manera o de otra. De esta manera, pues cada punto habría que hacerlo como por separado. Aquí yo he hecho un único dibujo en esta vista auxiliar. Y por último, pues también es interesante señalar, que la figura abatida, desde luego, es siempre más grande que la proyectada, es decir, que la proyectada se está viendo oblicuamente, este plano se está viendo oblicuamente, se está viendo más estrecho de lo que es, y aquí se está viendo en verdadera magnitud, todo lo grande que puede ser. Y por último, señalar que la figura abatida y la figura proyectada, pues configuran una afinidad ortogonal. La afinidad ortogonal se caracteriza porque los puntos afines, los puntos proyectados, los abatidos, se encuentran sobre una línea perpendicular al eje de la afinidad, que es la charnela, el eje de giro. Y la segunda característica principal de las afinidades es que
las rectas afines se cortan sobre el eje de la afinidad. Esta recta y esta, que son la proyectada y la batida, que definen la afinidad, se cortan sobre el eje de la afinidad. Entonces, por ejemplo, esta línea se debe de cortar con esta también sobre el eje. Es decir, que si yo las prolongo, pues veo que se cortan sobre el eje. Esto es interesante, es decir, que podríamos haber construido esta línea, que es la última que hemos dibujado, pues la podríamos haber obtenido también de esta manera, haber trazado esta paralela y luego pues haber trazado esta y haber encontrado este segmento de aquí.